Si tú miras la presión tributaria total, es decir, la suma de todos los impuestos, de todos los niveles de gobierno, las cotizaciones sociales, la recaudación por tasas, multas, etcétera, y otros recursos del conjunto de administraciones públicas, encuentras que en el 2017, es decir, el último año completo antes de que Pedro Sánchez entrara a la Moncloa por la ventana, esta presión tributaria amplia, como te digo, era de 38,2% del PIB. Pasados los años, llegamos a que en 2023 la misma llegó a 42,8% del PIB. Eso significa que Pedro Sánchez y la camarada Yolanda nos han arrebatado el equivalente a 67.200 millones de euros. Es decir, esos 4,6 puntos porcentuales que subió la presión tributaria entre 2017 y 2023, como te digo, equivale a 4,6 puntos del producto, es equivalente también a más de 67 mil millones de euros que estaban en nuestros bolsillos y ahora están en los bolsillos del gobierno. Para que te des una idea, estos 67.200 millones de euros, si lo dividimos por los 21 millones de personas que trabajan, equivale a que cada uno está poniendo más de 3.000 euros más por año para que el gobierno gaste. Y tú dices, ¿y para qué le damos ese dinero adicional al gobierno? En 2017 los hospitales, las infraestructuras, las autopistas, los trenes, las universidades, las escuelas funcionaban exactamente igual que ahora. Por lo tanto, esos 67.300 millones de euros más que le damos cada año al gobierno sanchista-leninista es para despilfarrar, es para gastar en medios de comunicación afines, en contratar a estrellas en radio y televisión española, para financiar el ingreso mínimo vital, que es un procedimiento de compra de votos, digamos, masivo, porque no te olvides que el ministro Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, puso un autobús a recorrer los distintos pueblos de España para que la gente se apuntara a cobrar el ingreso mínimo vital, y todo tipo de gasto adicional que no redunda en el mayor bienestar de la población, sino que por el contrario reduce la libertad individual y acrecienta el poder de los políticos, en este caso Sánchez y la camarada Yolanda. Alguno pensará que como él personalmente no está pagando esos 3.200 euros más cada año, con él la cosa no va. Y es verdad que hay mucha gente que está trabajando que a lo mejor no nota esa mayor presión tributaria porque como los impuestos son cada vez más progresivos, esto cae de manera mucho más pesada, de manera directa, en la gente de mayores ingresos y en las empresas también. Pero no me voy a cansar de repetirte que eso también te afecta porque los salarios solo pueden mejorar de manera sostenida si aumenta la productividad. Y para que la productividad pueda aumentar, el trabajo humano debe estar asistido, ayudado por mayor maquinaria, capital, infraestructura, software, etcétera. Y eso solo puede venir de la mano de una mayor inversión. Y para que haya mayor inversión tiene que haber mayor ahorro. Pero resulta que la gente que puede ahorrar, que es la gente de mayores ingresos, ahorra menos porque el gobierno le confisca una mayor cantidad, le expropia una mayor cantidad de lo que es suyo a través de los impuestos. Por lo tanto, la política sanchista-leninista lleva a que haya menor ahorro, inversión, por lo tanto menor acumulación de capital y como hay menor acumulación de capital, los salarios crecen menos de lo que podrían crecer. Por lo tanto, también te afecta el tema a ti, aunque no pagues ni un euro más de impuestos. Pero ¿por qué te comento esto? Porque esta semana ha salido la noticia de que la camarada Yolanda tiene en cartera 15 subidas de impuestos adicionales que piensa introducir en la negociación de los próximos presupuestos generales que ya solo por este motivo ojalá nunca se aprueben. Al impuesto de sociedades quiere limitar la deducción de las pérdidas a 4 años. Por ejemplo, ahora
una empresa pierde, entonces eso que pierde lo puede compensar a lo largo de 4 años, que ya me parece poco, porque yo creo que la compensación de las pérdidas no debería tener ningún límite temporal. Bueno, Díaz quiere que ese límite temporal se reduzca, pero quiere mantener ya de manera fija, indefinida, los impuestos que supuestamente eran extraordinarios a las eléctricas y a los bancos, que por supuesto vas a pagar tú en forma de mayores precios. Quiere gravar un impuesto especial a las herencias de más de 1.000.000 de euros, porque simplemente son unos resentidos y quieren que no haya herencias. Eso era lo que ya recomendaba Marx en el Manifiesto Comunista, y estos, como buenos comunistas, siguen al pie de la letra las recomendaciones de Marx. Aumentar más el IRPF en la renta del trabajo a partir de los 150.000 euros, hacerlo más progresivo en las rentas del capital, llevar el tipo máximo al 33% de la renta del capital, porque la renta del trabajo llega a más del 50% en algunas comunidades autónomas, que empiece a pagar IVA la educación privada, los seguros de salud privados y más cosas. Todo ese paquete de la camarada Yolanda equivale a unos 27.000 millones de euros. Te acabo de decir que ellos ya aumentaron la presión tributaria en 67.000 millones y quieren aumentarte los impuestos en 27.000 más. Por lo tanto, lo que quieren es aumentar la presión tributaria global desde antes de que ellos llegaran al gobierno en 100.000 millones. Lo que te quiero decir es que esta gente no tiene límite y que esto es un tema de avance del poder estatal y el poder de los políticos en contra de la libertad individual y de la prosperidad general. Porque aunque todas estas propuestas de Yolanda Díaz se aprobaran, el año que viene tendría más propuestas, porque ella es comunista y los comunistas no creen en la propiedad privada, no creen en las empresas, no creen en la libertad. Ellos les parece bien lo que pasa en Cuba y Venezuela. Por lo tanto, esto simplemente te lo menciono y te lo pongo en un marco general para que veas que el peligro que supone esta gente para la prosperidad y la libertad que todavía tenemos. Tú fíjate cómo están las cosas patas para arriba en la España de hoy. Un gobierno que se constituye para defender, proteger los derechos individuales es uno de los mayores agresores a los mismos, porque avanza sobre la propiedad privada, avanza consecuentemente sobre la libertad individual, y lo peor es que no hay ningún límite. Y esto va a seguir así. O sea, el único límite es que el día que la gente se dé cuenta y decida sacarlo a Sánchez del gobierno, pero mientras estén, su hoja de ruta va a ser siempre la misma: seguir avanzando sobre la propiedad y la prosperidad de los españoles. Esta semana se conoció también la revisión de las cuentas económicas, es decir, el PIB, por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas. Aquí el tema es que se juntan dos revisiones. Hay una revisión que es normal, que es anual, porque cuando se van conociendo los datos del PIB cada trimestre, se hace en gran parte sobre la base de información estimada. Entonces, una vez por año, lo que hacen es reemplazar esa información estimada por información definitiva o información, digamos, que surge, por ejemplo, de encuestas mucho más amplias, es decir, de información de mejor calidad. Por supuesto que esa revisión anual no se agota, digamos, porque al año siguiente seguramente van a contar con mejor información o revisiones de informaciones anteriores. Entonces todos los años se hace esa revisión. Hasta ahí es normal. Además, la Unión Europea le exige a los países miembros que cada 5 años hagan una revisión a fondo, no solo de la información de base, sino también de las metodologías de estimación y los métodos en general con que se computa el PIB. Entonces de eso surge una revisión más profunda. En esto que acaban de publicar, que es la serie anual desde 1995 hasta 2023, se juntan las dos revisiones, la ordinaria y la extraordinaria, digamos, la que es quinquenal, cada 5 años.
¿Y el resultado cuál es? Para 2023, que el PIB es un 2,5% más grande de lo que esperaban, de lo que creíamos, y que el crecimiento en los últimos años ha sido mayor de lo que se había dicho anteriormente. Si estuviéramos en una situación normal, esto no tendría nada extraño. Ya te digo que es un procedimiento normal. Ahora, como estamos con el gobierno encabezado por el presidente más mentiroso de la historia, un presidente que fue capaz de inventar que existía un comité de expertos que supuestamente asesoraba para tomar medidas durante la pandemia, es decir, la mayor emergencia sanitaria en décadas. ¿Y para qué te voy a recordar el resto de mentiras? De que no iba a pactar con Bildu, de que no iba a haber amnistía, de que lo iba a meter preso a Puigdemont, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos en ese gobierno, que además está colonizando todas las instituciones públicas también sin ningún límite, incluyendo al Tribunal Constitucional, uno, la verdad, que no puede más que sospechar. Pero no es porque uno sea un mal pensado, es porque ellos son unos mentirosos. Porque tú fíjate, si te han mentido en la cara diciéndote que había un comité de expertos, ¿cómo no te van a mentir en la elaboración de unas cuentas económicas que la metodología es complicadísima y en el medio hay un montón de detalles que se pueden afinar, digamos, de manera más o menos arbitraria en un sentido o en otro? Digamos, en esa cocina, así como te mienten descaradamente en lo que les conviene en las encuestas que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, esto de las cuentas económicas lo tienen mucho más a huevo. Yo lo lamento por los profesionales excelentes que hay en el Instituto Nacional de Estadística, porque siempre fue gente de primera. Lo que pasa es que ahora son parte del organigrama del gobierno del presidente más mentiroso de la historia y todos su gabinete de ministros que son todos cómplices, porque si tú sabes que el presidente es un mentiroso y tú eres una persona honrada, pues tú no te sumas. Pero el viejo refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Por lo tanto, si hablo de un presidente mentiroso, tengo que incluir necesariamente a todos sus ministros y sus secretarios de Estado. Es decir, toda la gente cuya designación dependió del mentiroso que nos gobierna. Pero tú, fíjate además, si no es para sospechar, porque no es solo que el PIB es más grande. Si tú te imaginas, bueno, a ver, un gobierno, ¿qué desearía? Que fuera el resultado de una revisión de las cuentas económicas. Y si el PIB es más grande, mejor. ¿Por qué? Y porque la presión tributaria es más baja, porque la deuda pública también como proporción del PIB es más baja, y si el crecimiento es mayor de lo que creíamos, y bueno, mejor porque parece que estamos llevando la economía mejor, etcétera. Y si el déficit exterior es un poco menor, mejor. Y si la inversión es más alta, mejor. Bueno, todo eso es lo que dio la revisión. Si tú miras los datos de la revisión del PIB del año 2021, que es el año base, te da que sube el consumo privado, cae el consumo público y que las importaciones caen más que las exportaciones. Por lo tanto, bueno, y que además la inversión sube. Entonces, te da un PIB más grande con una composición mejor, con un saldo exterior menor y con un gasto público menor. Es lo ideal. Entonces, una vez más, la gente del INE, excelente. Todos los funcionarios de carrera, pongo las manos en el fuego por cada uno de ellos. Pero de la gente que está gobernando y de los que han sido designados políticamente en el INE, no confío lo más mínimo. Y si encima me están mostrando una revisión cuyos datos son los datos soñados para un gobierno, digamos, el hecho de tener que sospechar te lo sirven en bandeja. Y tú fíjate una cosa, te dije antes que para el 2023 el INE dice que el PIB es un 2,5% más grande que en la estimación anterior. Y parece poca cosa, 2,5% no va a ningún lado. Sin embargo, con solo ese incremento de 2,5%, la presión tributaria, que te acabo de decir que era 42,8, ahora con los nuevos datos es 41,8. ¿Y eso qué significa? Significa que ahora Pedro Sánchez y la camarada Yolanda Díaz pueden subir la presión tributaria, pueden confiscarnos 15.000 millones de euros más
y desde el punto de vista de ellos sin subir la presión tributaria, porque como creíamos que era 42,8, pero ahora resulta que con los nuevos datos es 41,8, ellos dicen, genial, puedo subir la presión tributaria un punto y la dejo como estaba. Es decir, si con 42,8 de presión tributaria no pasó nada, pues entonces vale, vamos a cobrar esos 15.000 millones de euros más y para la buchaca del gobierno. Digamos, es verdaderamente lamentable. Ojalá nunca se hubiera hecho esta revisión. Insisto, tenemos todos los elementos y todo el derecho a sospechar, porque estamos, una vez más, por el gobierno encabezado por el presidente más mentiroso de la historia. Y el tercer punto que te quería comentar, siguiendo con los temas de las cuentas públicas, es comparar todo esto que te estoy mencionando de Pedro Sánchez, que aumentó la presión tributaria en 67.000 millones desde que es presidente, que tiene socios de gobierno que la quieren subir en 27.000 millones de euros más, que hace una revisión estadística que le favorece para poder seguir aumentando los impuestos sin que se note, y que en realidad la cosa es peor, porque el gasto público ha subido más que la presión tributaria y por eso tenemos el déficit que se financia con deuda. Entonces tenemos Sánchez aumentando la presión tributaria hasta el máximo histórico, subiendo todavía el gasto más que la presión tributaria y cuyo plan es seguir haciendo lo mismo en 2025 porque eso es básicamente lo que te dice el proyecto de presupuesto de 2025. Es seguir gastando más, seguir aumentando los impuestos, seguir teniendo déficit y seguir incrementando la deuda pública. Pero hasta un nivel que somos incapaces de poder anticipar, porque, por ejemplo, el año que viene le quiere dar a los separatistas catalanes el cupo catalán. Como eso significa menores recursos para casi todas las demás comunidades autónomas de régimen común, entonces él que dice, no se preocupen, yo les prometo más recursos, yo se los voy a compensar. ¿Y eso qué significa? Más déficit y más deuda. Bueno, eso que es una locomotora que va a todo vapor contra un muro, o si prefiere va para un acantilado, digamos, es una política fiscal absolutamente insostenible, la quería comparar con las ideas de Milei al respecto, porque el domingo pasado Milei hizo algo que no es habitual, que es que un presidente de la nación vaya al Congreso a presentar su proyecto de presupuesto, cosa que normalmente hace el ministro de Economía en una sesión ordinaria y a puertas cerradas, digamos. Pero Milei tomó la presentación de su primer proyecto de presupuesto como un punto de inflexión en la historia. ¿Por qué? Porque él dice, hasta ahora los políticos, ¿cómo hacían el presupuesto? Yo te lo resumo hasta ahora como Pedro Sánchez. Es decir, ¿cuánto queremos gastar? ¿Cuánto le tenemos que dar a este para que nos apoye? ¿Cuánto le tenemos que dar al otro? Perfecto, bueno, esto hay que financiarlo. ¿Cómo podemos subir los impuestos? Sí, tenemos que subir esto podemos subir hasta acá. Bien, y el resto, bueno, el resto con deuda. Así, palabra más, palabra menos, es como se hacen los presupuestos en España y en casi todos los países. En Argentina, como no había nadie ya que quisiera prestarle al país y como ya es el país con mayor número de impuestos de la tierra, entonces lo que hacían los kirchneristas era directamente imprimir billetes. Como entonces la inflación se disparó, ya íbamos directos a la hiperinflación, pero afortunadamente ganó las elecciones Milei. Y entonces Milei, ¿qué te dice? Miren, en adelante vamos a hacer los presupuestos al revés que como hasta ahora. Lo primero es que las cuentas van a estar en equilibrio. Pero resulta que tenemos que pagar intereses de la deuda pública por el equivalente a 1,3 puntos del PIB. Por lo tanto, tenemos que ahorrar eso. Entonces, nosotros tenemos una previsión de ingresos tal que restándole ese 1,3% del PIB que tenemos que pagar de intereses, eso es lo que podemos gastar. Es decir, dada la previsión de ingresos y dados los intereses que tenemos que pagar de la deuda, la diferencia entre los ingresos y esos intereses es lo que podemos gastar, de manera tal que el resultado sea cero, es decir, equilibrio, es decir, no tomar más deuda. Y ahora el propio Milei nos aclara, ¿y qué pasa si la recaudación de impuestos resulta ser mayor que lo que estaba previsto? Bueno, pueden pasar dos cosas, que se trate
de un aumento de la recaudación que se considere que es puntual, digamos, esporádico, no repetible, entonces si el gobierno considera que ese incremento de la recaudación es por única vez, digamos, no es algo sostenible, con ese dinero lo que va a hacer es amortizar deuda pública, es decir, reducir la deuda pública. En cambio, si el gobierno considera que el incremento de la recaudación es sostenible, es decir, es algo permanente, por ejemplo, porque un grupo de personas blanquea su actividad, es decir, o porque un montón de asalariados que hoy están trabajando en negro empiezan a trabajar en blanco, por lo tanto eso te garantiza un aumento continuado de la recaudación, entonces en ese caso se van a bajar los impuestos. Pero hay una segunda posibilidad, que es que la recaudación de impuestos sea menor de lo previsto. En ese caso, la respuesta de mi ley es muy simple, entonces vamos a gastar menos. Entonces, en lugar de hacer, como se hizo toda la vida, ¿cuánto queremos gastar? ¿Cuánto podemos sablear a los contribuyentes? ¿Cuánto nos podemos endeudar? Y entonces, así seguimos para adelante. Mi ley es exactamente al revés. El equilibrio presupuestario es innegociable. Es decir, esa es la regla de la política fiscal. Equilibrio presupuestario, cueste lo que cueste. Y tú fíjate que eso, a lo largo del tiempo, va a ir produciendo una reducción del tamaño del Estado, porque mi ley aspira a que el gasto público como proporción del PIB baje hasta el 25%. Eso en España es ahora alrededor del 50%. Entonces el objetivo de mi ley es que a mediano plazo el tamaño del Estado argentino sea la mitad, por ejemplo, que el Estado español. Y eso significa devolverle a la gente un montón de recursos. Imagínate que Sánchez mañana dijera, miren, voy a llevar la presión tributaria al nivel en el que estaba en 2017. Entonces, los socialistas y comunistas te dirán, no, porque el gobierno perdería los recursos y no podríamos gastar. Pero eso es un problema para los políticos, no para nosotros, porque si la presión tributaria volviera al nivel de 2017, significaría que nosotros, los ciudadanos, recuperaríamos 67 mil millones de euros por año. Entonces, simplemente lo que te quería marcar era esa comparación entre el sableo, el saqueo, la confiscación continua que produce Pedro Sánchez y la camarada Yolanda sobre nosotros, los que vivimos en España, y por lo tanto cómo avanza el poder estatal, y en cambio cómo un tipo en Argentina está haciendo exactamente lo contrario, y lo que está pensando es cómo le devuelve a la gente el dinero que es suyo y la libertad que es suya. Entonces no tengas la menor duda de cuál es la actitud que lleva a la libertad y a la prosperidad, que es la de Milei. Y es por eso mismo que los izquierdistas del mundo odian tanto a Milei, porque es un tipo que habla claro, la gente lo ha entendido, y en la medida en que se produzcan los resultados, es decir, que las expectativas se conviertan en realidades tangibles, como ya está pasando, por ejemplo, con la reducción de la inflación, los izquierdistas para volver al gobierno en Argentina lo van a tener muy, muy, muy difícil. Y ese también es el temor de Pedro Sánchez, porque ahora en la era de Internet las noticias llegan instantáneamente. Y entonces, a todos los millones de personas que Pedro Sánchez mantiene engañados porque están cobrando pensiones insostenibles porque se basan en deuda pública, los funcionarios y toda la gente que está contratando en el sector público pensando que tiene un empleo seguro que en realidad no lo es porque es simplemente insostenible. Y toda esta ficción de Pedro Sánchez que se basa en el déficit y en la deuda, por lo tanto es insostenible, la gente se va a dar cuenta, como se dio cuenta en Argentina. Es verdad que lo de Argentina, como es más bestia y directamente los Kirchner emitían dinero y entonces estalló la inflación y la pobreza es mucho mayor, etcétera, etcétera, digamos, es como más fácil que la gente se haya dado cuenta en Argentina. Ese es el gran temor de Pedro Sánchez y de todos los que están con él, que la gente que no es tonta y que la gente que está engañada se dé cuenta y abra los ojos, y entonces en ese momento
las cosas pueden cambiar, el estado de opinión pública puede cambiar más rápido a lo mejor de lo que nos podemos imaginar, porque si la gente en España se da cuenta que un tipo en menos de un año consiguió reducir la inflación, eliminar algunos impuestos, mejorar la seguridad, los piqueteros es gente de los sindicatos y organizaciones apesebradas que cortaban el tráfico permanentemente, impidiendo a la gente que quería ir a trabajar que pudiera trabajar, amenazando al que quería trabajar, etcétera. Eso ya se terminó y un montón de cosas que se van haciendo. La gente va a decir, epa, entonces este tipo que me presentaron como un loco, como un peligro para la democracia, como un desequilibrado, resulta que no me mintieron, no era tan loco. Y sí, te mintieron porque Pedro Sánchez es un mentiroso. Y no te olvides que Pedro Sánchez retiró al embajador de España en Argentina simplemente porque no le gustó que Milei se refiriera a su mujer sin mencionarla. Entonces, pero eso te demuestra el pavor que le tienen a Milei, porque en la medida que Milei tenga éxito, eso sin ninguna duda va a tener repercusiones también en España, ojalá que más pronto que tarde.